primer lugar, agradecer, bueno, a los que estéis aquí por vuestra asistencia, vuestro interés en la Casa de Campo. Agradecer también al Centro de Interpretación por facilitarnos este lugar, a Félix por su preocupación de reunir esta y potenciar esta revista. Y sobre lo que voy a hablar, pues también agradecer a gente de la plataforma, pues que todas aquellas personas que de alguna manera nos dedicamos a los aspectos históricos de la Casa de Campo. Citaría aquí a Rafa Pulido, a Matilde Verdú, a Alberto Tellería, también en representación de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. De patrimonio, en esa época estaba Pilar Mena, que también intervino en todo este asunto. Bueno, tengo que comentar que lo que vais a oír es el resumen de un artículo, pero que se generó pues en los años estos que se estaba restaurando el palacete, es decir, que era pasaba de ser un edificio en ruinas a que se le estaba dando una significación. Y posteriormente, de que estuvo un poco restaurado, pues las apetencias de determinada gente de intentar meter ahí cualquier cosa, y nuestra lucha, pues porque el palacio, que nosotros considerábamos que era el elemento más representativo del núcleo histórico de la Casa Campo y que de alguna manera podía resumir la historia de la Casa de Campo, pues nos gustaría que fuese lo que determina el bien de interés cultural, que es un uso dedicado a museístico o cultural respecto al sitio histórico, como está definido el bien de interés de la Casa de Campo. Quiero decir que el bien de interés cultural también hay que decirlo, que costó llegar a él, es muy reciente, así como ha estado aquí, se ha estado comentando de los valores botánicos, que eso está muy presente, yo creo que en el madrileño, que en la Casa de Campo como pulmón de Madrid, sitio de deporte, sitio sano. Pero sin embargo, que esto sea un sitio histórico no está tan claro. Es decir, para lo que estamos aquí, seguramente sí, pero en general, para el madrileño medio y sobre todo para la administración, pues yo creo que tampoco. Es decir, la Casa de Campo es un sitio, nosotros lo hemos considerado como cajón desastre, donde cualquier actividad molesta y dice, bueno, nos llevamos ahí a la Casa de Campo, que es muy grande y se diluye los problemas. Bueno, pues está hecho, el artículo pues en estos momentos de defensa de los usos del palacete, y dio lugar, pues primero hubo dos conferencias que organizó la plataforma, una en el 2016 y otra en el 2019. Pues, el artículo estaba preparado para el 2016, pero al final pues se llevó en las segundas jornadas que hubo ahí al final del ayuntamiento, del anterior ayuntamiento. Pues en el 2019 pues se presentó este artículo referido a destacar, sobre todo poner en valor en conjunto los valores históricos de la Casa Campo y los valores históricos del Palacio de los Vargas. Bueno, pues es el título, tenéis ahí Sabatini y el Palacio de Vargas. Bueno, pues en primer lugar, ¿por qué Sabatini? Porque posiblemente la labor de Sabatini es más desconocida que el Palacio de los Vargas del siglo XVI. Se ha escrito más sobre él y sin embargo pues Sabatini pues nos permite estar en una posición intermedia en el tiempo. El Palacio de los Vargas tiene 500 años, más o menos se le calcula que se inició en el 1520 o por ahí, estamos en 2020, son con 500 años. La obra son en 1773, casi está justo en medio. Bueno, pues la obra de Sabatini nos permite, vamos a ver si me aclaro con esto. Ajá. Bueno, la obra de Sabatini, digo que está en medio y disponemos
de su proyecto, de los fines de obra. No disponemos de planos de su labor, pero es el palacio que nos ha llegado hasta el momento y nos proporciona una información que nos permite, por una parte, ir hacia atrás en el edificio, ya veremos en qué sentido, porque es la persona que tiene contacto con este edificio. Y esto es lo que tuvo que reformar, con lo que se encontró Sabatini para reformar en 1773. Un edificio que, a pesar de que le veis ahí con un esbelto, con unas columnas y tal, pero un edificio muy deteriorado. La magia de la pintura quizá no le despista y vemos ahí una obra maravillosa, pero en el momento que lo cogió Sabatini, incluso en el momento que está hecho este palacio, ya estaba muy parcheado. Esto que veis aquí, por ejemplo, este es un plano que nos hagamos idea de ello. Esto es una pared ciega, así que el edificio estaba medio hundiéndose, esos arcos, o por lo que sea, o por ganar espacio, se habían cerrado unas galerías. Inicialmente era un palacio, por así describirle de una forma global, pues del siglo XVI, del principio del siglo XVI, que era muy aéreo, es decir, estaba rodeado de unas logias, tanto en planta baja como en primera planta, que permitían, inicialmente se permitía un recorrido en torno al palacio. Ya veremos por qué razones esto pues se fue deteriorando. Pero bueno, este era el edificio que se encontró Sabatini y que básicamente adolecía de dos males. Estaba ruinoso porque esas galerías se venían abajo. Él hablaba de unos desplomes de una cuarta casi de falta de verticalidad, y también problema de humedad. Tenía que arruinaba el interior. Bueno, pues él habla, lo que nos va a dar pie para un poco el artículo ¿por qué decimos que con Sabatini podemos ir hacia atrás en el edificio? Pues él habla, dice que las 4 fachadas exteriores, que se conoce que las hicieron posteriormente para aumentar las galerías que circundan el expresado palacio, las dejaron totalmente endebles y desatadas de la obra vieja. O sea, le está diciendo, el Sabatini no está aquí de espectador del edificio, no es un señor que lo visita para comentar como él, sino que es un técnico que está implicado en una restauración y se juega su prestigio en lo que haga y su dinero. Y entonces él habla de que hay una parte del edificio que se ha añadido, hay una obra nueva y una obra vieja, y que la obra, según dice ahí, que son las fachadas exteriores, es lo que se ha añadido al edificio, lo que él considera obra nueva. Estoy hablando por Sabatini. Bueno, pues aquí tenemos he dicho que de Sabatini no teníamos planos, pero estos están hechos por Villanueva, casi 30 años después, que ya estamos con José Bonaparte, y levantó los planos, pero prácticamente era lo que el edificio de Sabatini. Bueno, pues tenemos aquí las galerías estas que decimos, esto lo mantuvo él. Bueno, y otras partes que se habían rellenado, así como habíamos comentado en el plano ese que veíamos, que ya lo comentaremos, que prácticamente era como las viviendas de Aluche, cuando tiene las terrazas, que se me queda pequeño el salón, pues lo incorporo. Bueno, pues este edificio tuvo algo de eso. A falta de planos de cómo era el palacio inicialmente, de una forma indirecta vamos a ver lo que se refería como obra nueva. Obra nueva eran estas galerías. Esto que tenemos aquí no es el Palacio de los Vargas, pero una curiosidad que tiene este palacio es que en 1925, casi estrenando el palacio me he dicho que era en torno a 1500, no sé si me he equivocado de fecha, 1520 sería el origen, pues 1525, o sea, 5 años después, estuvo aquí prisionero, estuvo prisionero en el Alcázar madrileño Francisco I, prisionero de Pavía,
con Carlos V. Bueno, pues él le trataban como un rey, y tampoco quiero decir, no le tenían ahí con grilletes ni con cadenas, sino que con motivo quizá de un incendio, pues se le trasladó al palacio de Francisco de Vargas. Así que este personaje es muy importante en la historia madrileña, incluso en la historia, iba a decir, de España. Y tuvo gran amistad con Carlos V por motivo de su apoyo a su entrada en España y su asentamiento como emperador y como rey en España en el conflicto con las comunidades y todo ese lío que hubo. Bueno, pues hubo nobles que le apoyaron, pues como el duque de Alba, pues este también le apoyó y sacó beneficio de ello. Otra que una persona de poderío creciente y que invitaría también a Francisco I a su palacio, y en 1927, 1527, o sea que después de irse, de volver a Francia, hizo de recuerdo del Palacio de los Vargas, prácticamente con la misma planta y con los mismos alzados, pues un palacio que recuerda mucho a esto. Era de una escala mucho mayor, pero nos hacemos una idea de cómo era el Palacio de los Vargas, porque en general todas las representaciones que tenemos nos dan una visión muy chapucera del palacio. Bueno, pues esto sería lo que llamaríamos la obra nueva, las galerías. Si le quitamos las galerías, pues nos queda una cosa de este tipo. Es decir, sería pues dos pabellones, como tiene ahí, dos pabellones laterales y un cuerpo central que los une. Pero, ¿qué ocurre qué podemos decir de este palacio y de esta estructura que la tenemos nosotros ahora mismo, es decir, que está ahí al lado? Bueno, pues que midiendo estas medidas son aproximadamente de 12 metros por 12 metros, que nos sale 144 o así, que es casi lo de un piso normal, de 3 dormitorios. Es decir, con lo cual estamos hablando de que para palacio eso era chiquitísimo. Y entonces se le rodeó de unas columnas en el exterior, lo cual era una joya arquitectónica. Pero desde el punto de vista práctica, es decir, una persona que además de poderío creciente, que invitaba a reyes, que en este palacio vino a pasar los periodos de depresión después de la muerte de Isabel de Portugal, por el propio Carlos I, es decir, que ha sido de las personas que ha estado en este palacio. Bueno, pues para este creciente poder y nivel social que adquiría Francisco de Vargas, pues se le quedaba pequeño, y por eso hablamos de estas ocupaciones, de las galerías. Esto es de las primeras representaciones de Madrid, en el cual aparece, es un fragmento de un cuadro en el que estamos viéndolo desde el Palacio Real. Se corresponde a un momento en que Carlos I ha hecho la primera ampliación de palacio, o sea que cuando decimos que la capitalidad viene de Felipe II, es decir, ya hay un antes de Felipe II. Bueno, pues aparece también, de las primeras imágenes madrileñas, aparece este Palacio de los Vargas. Pero fijaros que parece que esto ya no es esta joya arquitectónica rodeada de columnas en las dos plantas y que se podía recorrer toda esa galería, ese patio por esos soportales que recorrían en las dos plantas del edificio. Ya se había manipulado, se habían ensanchado, incorporado para hacer salones o piezas más grandes. Es la misma vista, esta es la fachada sur, es decir, la que entramos según entramos por la Puerta del Río, pues, pero fijaros ya lo que se han convertido las galerías en esta parte, que había galerías también, fijaros en lo que se han convertido. Quiere decir que había una escasez de metros cuadrados en ese edificio que obligaba a colonizar, a incorporar esas galerías. De hecho, pues lo que lleva a pensar que inicialmente pues o se hizo pequeño porque no se pensaba darle ese uso palaciego, o visto las asimetrías que tenían el edificio, que no son uno es más alto que el otro de los cuerpos laterales, llegaba a poderse pensar de que
este cuerpo de aquí pudiera haber sido en origen un edificio independiente que se hubiese reutilizado para palacio y luego por simetría lo hubiesen convertido en palacio. Esa es una teoría que expuse que parece que no están en las excavaciones que están ahora realizando, no se confirma, pero bueno, esa era la especulación, bien sea por esta razón que decía de que se hubiese tomado un edificio precedente o bien porque lo hicieron pequeño de entrada, pues era esto. Aquí se explica un poco lo de la obra nueva y la obra vieja, y pues estas serían las galerías que se incorporaban al palacio original. Bueno, pues nos quedamos, es decir, cerramos aquí la parte de los Austrias, decir que el valor que tiene este edificio, que han estado reyes aquí, tanto Carlos V, o Carlos I, como queramos llamar, Francisco I, que dio lugar, que este ha sido un poco no sé si la causa directa, pero uno de los elementos necesarios para que Madrid sea capital de España. Es decir, la decisión, pues ya hubo unos contactos entre la familia de los Vargas y Carlos I, y eso se continuó con Felipe II, y añadiendo otras circunstancias, pues llegó a tener un palacio con unos jardines próximos que volcaron la capitalidad a Madrid. Nos vamos ya a Sabatini. Hemos dicho que Sabatini derriba las galerías por el estado ruinoso, es decir, en su informe dice que esas galerías no están para remiendos, porque esto sería tirar el dinero, ¿no? Y ella hace una nueva fachada, con lo cual cambia totalmente la idea de edificio. Mantiene elementos arquitectónicos como eran las galerías en la planta baja, los soportales lo mantienen en planta baja, pero lo de arriba hace lo que se encuentra, un edificio que estaba macizado, bueno, pues hace una fachada nueva. Le da simetría, es decir, hace una nueva cubierta, es decir, él de alguna manera trabaja sobre la cáscara del edificio, las fachadas y la cubierta. Hace una cubierta excepcionalmente alta para los estándares españoles, es decir, las inclinaciones no son tan verticales, pero fijaros que esta viene forzado porque el cuerpo oriental, el que estaba junto al río, era muy alto, tenía como 2 pisos de tejado, era más con forma de torre, y respeta ese interior. Fijaros que la única casi asimetría que tiene este edificio es que hay un piso más aquí de buhardillas, y es porque respeta el observatorio, palomar o lo que tuviesen ahí, no sabemos muy bien a qué estaba dedicado. Bueno, pues es decir, que había 2 niveles de buhardilla en este lado, en el otro lado pues lo prescinde de ello. Bueno, pues la obra en general fue de bajo presupuesto, porque tenía muy pocos elementos de cantería. Es decir, se puede repasar la labor que realizó, porque tenemos el informe de fin de obra y todas las partidas, lo que costó, y los kilos y los metros cuadrados de materiales, etc. Y de lo cual se puede, siguiendo, pues se ve que la mayor parte se va en ladrillos, revocos, cal, arena, en fin. Luego él presume también de que reutiliza los materiales, es decir, aquí no se tira nada, las tejas se recogen y se vuelven a utilizar, solados, etc. Bueno, pues sin embargo, en el palacio, tal como le vemos en época actual, tiene 2 elementos importantes de ornato, que son las 2 entradas, la fachada norte y la fachada sur, esta es la que se corresponde con la fachada sur. Bueno, pues como en las partidas, analizándolas, ves que no hay ninguna partida dedicada a cantería, con lo cual, ¿de dónde han salido estas 2 portadas que tiene el palacio? Bueno, pues esta, por estilo, no era ya de Sabatini, se ve que es anterior, y daba pie a que se había traído de algún lado o se había reutilizado, en fin. Pero tuvimos la oportunidad de
concretar este elemento decorativo del palacio, pues en una visita que hice con Rafa al archivo de Palacio, buscando otras cosas, pues nos tropezamos con una obra en la fachada sur de bastante cuantía, en la que estaba implicado el arquitecto mayor de obra real y de 1730, como 40 años antes de lo de Sabatini. Bueno, en principio pensábamos que era por fecha, correspondía con Pedro de Rivera, y luego pues hubo más estudiosos que intervinieron para ello, entre ellos Matilde Verdún, perdón, que está aquí presente. Bueno, pues se aclararon que el arquitecto real en esa época no era el mismo el arquitecto real que el arquitecto municipal, que se ocurría con Teodoro de Ardemans, el que había fallecido muy poco antes, y a su muerte pues la obra real se la dejan a su discípulo Juan Román, y la obra municipal pasa a Pedro de Rivera. Con lo cual, bueno, pues esta es obra de Juan Román, la tenemos situada el autor y la fecha, 1730, y Juan Román, discípulo de Teodoro de Ardemans. Bueno, quiero con esto decir que también otra manera de trabajar de Sabatini, que no hace tablas rasas, sino que él aprovecha la obra o respeta obras de los anteriores. Aquí tenemos otra fachada que siempre la hemos considerado como más moderna, es decir, que parece neoclásico o algo así. Y sin embargo es más antigua o tiene elementos muy antiguos. Bueno, pues se trata de una reutilización de elementos del palacio anterior. Tenía columnas dóricas, bueno, era el dórico toscano, y que son en general las que rodeaban al palacio. Tenían capiteles con cierto ornato, no sé si con escudos de la propia familia. Uno que ha aparecido en las excavaciones tenía una granada, en fin, pero no eran de orden clásico. Pero sin embargo en la fachada norte sí había elementos, es decir, columnas muy sencillas, que son de orden toscano, que era el dórico, que es prácticamente luego lo que utiliza Villanueva. De una manera muy anticipada, pues que nos da una idea casi más de fachada neoclásica, aunque tampoco lo es, pero no es tampoco el estilo de Sabatini, de la Puerta de Alcalá o de San Francisco. Bueno, por tanto, tenemos esa singularidad de forma de trabajar, de que él ha utilizado elementos que tenía elementos precedentes, tanto elementos de ornato como también espacios arquitectónicos. Lo que estamos comentando, aunque es una foto de principio del siglo XX, pero aquí se ve la galería, la loggia esta o los soportales que tenía el edificio de Sabatini. Y bueno, pues decir que como obra de él, pues es singular en la forma en que ha trabajado. Es decir, no es una obra que bueno, es el estilo de Sabatini, pero sí nos da un reflejo de cómo también actúa un arquitecto importante, cómo se enfrenta a un edificio. También hay que decir que otro de los problemas que tenía este edificio era que tenía unas humedades enormes. Se decía que las paredes rezumbaban salitre hasta media altura y tal. Bueno, pues él, para corregir este defecto, lo que hizo es elevar el terreno, el suelo del palacio, como una vara, es decir, un poco menos de 1 metro, pero levantó una altura considerable. Y como era muy económico, pues utilizó el cascote que se habían desprendido de las galerías para hacer ese relleno. Con lo cual, pues desde el punto de vista arqueológico, eso era un lugar que tenía unas expectativas tremendas, que bueno, pues eso no se ha tocado en 200 años, ¿qué podía haber ahí en el enterramiento? Bueno, pues de hecho cuando se hizo esta conferencia en el 2019, poco después ya se solicitó que se hiciese un proyecto de excavación, que han tardado en hacerlo, pero que se lo han hecho este verano, que quizás faltan por saber los resultados. O sea, que se le debemos también a Sabatini esa preservación de material de las galerías
que comportaban en la fachada antigua, y también se han preservado pues, parte de los suelos y los arranques, ya que se ha levantado como 1 metro el terreno, pues esos suelos todavía permanecen en mejor o peor estado algunos de ellos. Lo avanzo, ya darán los arqueólogos en su momento sus explicaciones. Bueno, ya decir que, por ir rápido la historia de este palacio, prácticamente José Bonaparte se le encontró con la obra recién hecha de Sabatini. Luego, ya después, en el siglo XIX, la Casa de Campo van perdiéndose todos los elementos de ornato, de jardín, y lo que había la estatua ecuestre, la iglesia de la Fuente del Águila, las fuentes ornamentales, se fue deteriorando, y llegamos, pero sin embargo el palacio se mantuvo, a pesar de ese deterioro general de la Casa de Campo, y a pesar de una guerra civil que llegó, que nos metemos ya en el siglo XX, que la Casa de Campo fue escenario bélico importante, y ya afortunadamente el palacio sobrevivió a bombardeos próximos y tal. Nos metemos ya en 1967, es decir, que estamos ya muy próximos a la muerte de Franco, es decir, que estamos ya en periodo franquista, y hay una remodelación del palacio hecha por el arquitecto municipal Herrero de Palacios, que fijaros lo que hace, se ventila las galerías esas que había dejado Sabatini, pues lo maciza, y quizá está influido en ese momento pues las obras que se están haciendo en el recinto ferial, pabellones de distintos, y lo que buscan es buscarle una utilidad al edificio, y lo que hizo ganar metros, quitando las galerías, pues aumentó un 50% más de superficie en planta baja. Y dentro, pues toda la tabiquería esa que teníamos, singular, que tenían ahí unas particiones en cruz, esa planta que venía del Renacimiento, pues eso lo mete una excavadora, se quita todo ello y se pone una estructura metálica y se quedan plantas diáfanas, que es lo que hay ahora. Después se convierte eso en el Instituto Municipal de Deportes, añade también un gorrito aquí en medio, es decir, el pabellón, el cuerpo central eleva y hace una altura más, y bueno, pues da un edificio que, si encima del aspecto que tenía en esta época ya el reservado se ha convertido en almacén de chatarras varias, de bancos rotos, farolas, lugar adecuado para tener las cisternas y camiones bajo llave y tal, se ha convertido en una especie de garaje. Pues esta ha sido la imagen que la hemos conocido los que tengáis una cierta edad y hayáis accedido a él, pues era este palacio. Con motivo de que se quería pasar una línea de metro, no sé si era la del circular, la que va a Príncipe Pío, se quería pasar por terrenos de los reservados, hubo una contestación por un grupo impulsado, pues la concejala de Medio Ambiente, que estaba Esperanza Aguirre, un grupo de profesores que hicieron estudios y una puesta en valor del reservado, del palacio. Yo, para mí, cuando vi este proyecto, se me caía la baba, digo, qué maravilla, qué precioso. Pero hasta que luego me di cuenta, porque yo, por otros motivos, de una forma muy temprana, descubrí lo el trabajo de Sabatini, digo, bueno, o sea, que el proyecto se consistía en cargárselo todo, es decir, meter la excavadora, dejar el solar, y luego hacer una copia del cuadro de Félix Castelló, reproducirlo ahí, una especie de parque temático de los Vargas o algo así. Y afortunadamente se llegó a estar aprobado este proyecto, pero porque no había dinero, por lo que sea, no se llevó a cabo. Pero yo, cuando ya vi que el edificio que actual tenía las paredes, eran de Sabatini, pues ya digo, esto es una burrada. Y se justificaba esto y apoyado por gente importante, pues José Manuel Barbeito y Navascués, no sé si por parte de ellos, pero había no sé de quién había salido esa aseveración
de que el palacio se había destruido en la guerra civil. Con lo cual, pues lo que había, eso que habíamos visto, era una mala reconstrucción sin ningún arte y sin ningún valor histórico. Y bueno, pues por eso se atrevían a hacer esta propuesta. Afortunadamente no se llevó a cabo por impedimentos económicos. Ya nos metemos en 2010, la Casa de Campo se es declarada bien de interés cultural, ya hay otra sensibilidad por parte incluso de la propia dirección del parque, otros colectivos que es más beligerantes ante cualquier actuación. Y bueno, pues ya estamos en 2014, que por una obra, en principio porque se estaban cayendo el techo y manando agua por todos los sitios, chorreando, se denunció la situación y el propio ayuntamiento hizo una actuación pues como una especie de ITV del edificio, que luego cogió un vuelo más amplio cuando se supo que detrás que estábamos con unas fachadas que eran de Sabatini. Se les pasó por parte nuestra, que teníamos documentación, fotografías antiguas del edificio, y bueno, pues ya actuó ahí una comisión tanto del ayuntamiento como de la comunidad, y se hizo por lo menos un seguimiento, un estudio arqueológico de las fachadas y tal. Se hizo esta restauración y a partir de 2014, con las fachadas restauradas, la cubierta quedaba por hacer el interior, quedaba por darle una utilidad. Hubo un conato de dedicarle este edificio al ámbito de la gastronomía, para hacer una biblioteca gastronómica a nivel mundial, para hacer un restaurante de lujo, y bueno, pues ahí hubo oposición por parte de la plataforma, y afortunadamente, bueno, no era, si no nos vamos a echar el mérito, pero que sí recibió la protección, y eso se lo reconocemos a los que redactaron el documento del BIC. Pues prácticamente lo que le salvó es que la documentación del BIC tiene una normativa y unas prescripciones de uso, que esto estaba dedicado a actividades museísticas o culturales relativas al real sitio, con lo cual pues meter ahí la moda o cualquier otra actividad, por muy digna que sea, o la propia gastronomía, por muy interesante que sea, pues era para nosotros, o bueno, incluso para la Comisión de Patrimonio, que así lo entendió, pues que no entraba dedicar el sitio que tiene el potencial de recuperar el sentido histórico de la Casa de Campo. Si le hacemos caer en el ámbito del deporte, de la gastronomía o lo que sea, pues algo pierde Madrid y algo pierde la Casa de Campo. Bueno, despido con una imagen del proyecto de Pau Soler, bueno, que nos recrea ahí cómo era el edificio restaurado o remodelado por Sabatini, con todos los elementos, que no estamos hablando solamente de un edificio, sino que es un entorno, son unos jardines, estatuas. Eso sería una pretensión, pero bueno, esta es la estatua que está ahora mismo en la Plaza Mayor, la estatua ecuestre de Felipe III, la Galería de las Grutas. O sea que este sería uno de los entornos y uno de los deseos, pues para que esto se lleve a cabo, y que la idea es que esto se llegue a hacer, y esperemos que sea más pronto que tarde, para bien de la Casa de Campo y para bien de la ciudad.